Hola, hola compañeros y compañeras, ya estamos aquí nuevamente para continuar con nuestro curso de estructuras socioeconómicas en lo que viene siendo la penúltima sesión, es decir, la cuarta. Ya vamos a terminar esta materia y estar preparados para que puedas enfrentar con mucho éxito y con muchas ganas tu examen de que acredite tus estudios de nivel bachillerato. Bueno, vamos a continuar, compañeros, con el estudio de las estructuras socioeconómicas de México que se han llevado a cabo a través de los diversos periodos, diversos presidentes de México. Resumiendo de una manera muy rápida, ya sabemos lo que es estructura y lo que es estructura social. Ya sabemos que para vivir en sociedad no es necesario o no es suficiente, mejor dicho, la convivencia y las relaciones humanas. Nos guste o no nos guste, necesitamos policías, necesitamos presidentes municipales, autoridades, instituciones, leyes, jueces, necesitamos empresas, iglesias y todo lo que implica vivir en sociedad. Ese conjunto que he mencionado se le llaman estructuras socioeconómicas de México, porque para poder vivir en sociedad y hacer que esa sociedad sea funcional, necesitamos forzosamente de todos estos complementos o elementos para integrar una unidad, una serie de cosas que viene siendo los Estados Unidos mexicanos. Hemos visto también con mucha tristeza, espero que así sea, compañeros, como nuestro país, como no ha logrado ese avance, ese progreso, somos tratados como un país subdesarrollado. Porque de acuerdo con las críticas sociales, políticas y económicas que ahora las tenemos bien aprendidas, pues simplemente nos catalogan de todo eso. También hemos visto que los presidentes no solamente hay que verlos en cuanto a su aspecto personal o su política personal, sino que ellos realizan programas y esos programas a veces los continúan otros presidentes. De esta manera vimos un modelo llamado modelo de instituciones de importaciones, del 40 a lo que viene siendo el famoso 52, donde logramos un gran avance y un gran progreso económico. Y aunque al final hubo problemas, vino el modelo de desarrollo estabilizador, con López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz de lo que viene siendo el 70. Y estos dos modelos constituyen el llamado modelo económico, en donde la economía como nunca más, incluyendo actualmente, ningún gobierno o ningún modelo ha logrado ese crecimiento del 5.3 y del 6.7% en lo que viene siendo la economía y su progreso. Pero como todo modelo, y lo vimos en clase anterior, compañeros, pues también tuvieron sus fallas. Al final, el modelo de desarrollo estabilizador presentó algunos problemas, como fueron justamente lo que es la inflación, la devaluación y también el desempleo. Entonces llegó el momento en que había que cambiar de modelo, y surge un nuevo modelo conocido como el modelo de desarrollo compartido. Este modelo de desarrollo compartido fue de 1970 a 1982, y este modelo estuvo a cargo de dos presidentes, obviamente lo sucedieron a Díaz Ordaz, que fue Luis Echeverría Álvarez de 1970 a 1976, y el que le sucedió José López Portillo de 1976 a 1982. Ambos continuaron con el mismo modelo conocido como modelo de desarrollo compartido. Son considerados como presidentes populistas, como presidentes socialistas, que encaminaron más bien su política hacia favor de los trabajadores, hacia favor de lo que venía siendo la clase obrera, para tener un sustento y una forma de mantener lo que viene siendo su poder. Decíamos, compañeros, que el modelo de desarrollo estabilizador pues tuvo sus demoles, tuvo sus fallas. Al final de este modelo, con Gustavo Díaz Ordaz, se crea lo que viene siendo el famoso desempleo. La obra pública, la inversión de obra pública, tarda en recuperarse y trata, por tanto, en generar riqueza. Esto va a provocar entonces que al final se empiece a dar lo que es el desempleo y obviamente un conflicto social, porque gente sin trabajo pues empieza a tener problemas dentro de la misma sociedad. Lo segundo fue la represión que estos gobiernos, el de Díaz Ordaz y López Mateos, ejercieron contra movimientos sociales que exigían mayores libertades y una mayor participación y vida democrática. Lo que dio lugar entonces a que aparecieran Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, pregonando y prometiendo mayores beneficios a los necesitados, es decir, a los abandonados, que venían siendo la clase pobre, la clase de los desprotegidos. Antes de ver en forma particular o forma personal lo que hicieron estos dos presidentes, veamos primeramente, compañeros, en qué consistió el modelo de desarrollo compartido, reitero, de 1970 a 1982. Ese modelo de desarrollo compartido
sigue manifestando la intervención del Estado, más dicho, el incremento del Estado en lo que viene siendo la economía. Manejan una fórmula: gastar para crecer. El Estado, por tanto, sigue manejando la economía, el Estado sigue, por tanto, manejando lo que viene siendo la economía. Mantiene pues la misma política que habían mantenido los anteriores presidentes, pero ahora lo hace de una forma más directa, incluso con enfrentamientos con el sector privado. Dentro del desarrollo compartido no solamente se le inyecta dinero a lo que viene siendo la economía. De hecho, compañeros, crece como en ninguna otra modelo el sector paraestatal. El gobierno, compañeros, adquiere una gran cantidad de empresas paraestatales. Bueno, es dueño casi de más del 50% de las empresas a nivel nacional. Casi domina más el ámbito que el sector privado. Teléfonos de Amigo, que hoy es una empresa privada, en los tiempos de ellos era una empresa 100% pública. Imevisión, que a lo mejor muchos no conocen de ustedes, era el sistema de televisión mexicana que tenía el gobierno federal. Sí, el gobierno tenía su propio canal, no solamente Canal 11 o el Canal 34 que tiene el gobierno del Estado de México, sino que el gobierno federal tenía su propio canal, que era el Canal 13 y que se llamaba Imevisión, el Instituto Mexicano de Televisión, pero que posteriormente se vendió. El gobierno también era dueño de la compañía de la Mexicana de Aviación, obviamente de los ferrocarriles, Comisión de Electricidad, Pemex, que siguen siendo del gobierno, de AMSA, Altos Hornos de México, inclusive se llegó al extremo de que en aquel tiempo el gobierno de Echeverría adquirió la empresa Jarrito, la empresa refresquera. Y ahí es donde empezó la crítica hacia Luis Echeverría, hacia estos gobiernos, porque si bien hay que rescatar a las empresas, no hay que caer en las exageraciones de rescatar empresas que no tienen ningún sentido estratégico para la economía o ningún sentido de beneficio a la población. Un dato más: rescataron al Club de Fútbol Atlante, que en aquel tiempo era uno de los más populares. Inclusive en aquella época el escudo del Atlante llevaba el logotipo del IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, que era el que lo administraba. Es decir, llegaron a los extremos con estos gobiernos en la adquisición, en lo que es la compra o bien la inversión de empresas, y creció el sector paraestatal como nunca había crecido, compañeros. ¿Sale? De igual manera, como lo dijimos al principio, el Estado sigue interviniendo en la economía, sigue participando en lo que viene siendo la producción del país, llega a tener un enfrentamiento con los empresarios, porque crea lo que viene siendo una reforma tributaria. Y esa reforma tributaria o reforma fiscal se busca evitar la famosa evasión fiscal que tanto afecta a las finanzas públicas de los países. Pero no solo eso, crea una gran cantidad de impuestos al sector industrial, lo que provoca un choque y un enfrentamiento entre el gobierno y el sector privado. Al sentir que Echeverría quiere de los empresarios obtener todos los recursos, todo el dinero, precisamente para poder financiar sus proyectos, etcétera, etcétera. Como nunca antes hubo un choque entre empresarios contra lo que viene siendo el gobierno, compañeros, ¿sí? De igual manera, para contrarrestar a los grandes grupos empresariales, a las famosas grupos corporativos, Echeverría, para crear un contrapeso, impulsa desde entonces la famosa creación de lo que viene siendo los pequeños y medianos empresarios, el crecimiento de México, para evitar el predominio de los grandes capitales nacionales y transnacionales, lo que conocemos como las famosas pymes, las pequeñas y medianas empresas. Para superar los problemas financieros y poder alcanzar los programas que él pretendía o quería llevar a cabo, se hacen muchos ajustes restrictivos a lo que es el gasto público y en el sistema monetario. De esta manera, a grandes rasgos, esto viene siendo el famoso desarrollo compartido, en donde, compañeros, el Estado sigue interviniendo y va más allá de su intervención. Llega a crear choques con el sector privado, llega a poner más impuestos al sector privado, fomenta por otro lado a las empresas pequeñas y medianas para contrarrestar a los grandes consorcios nacionales e internacionales y de alguna manera nivelar la balanza entre gobierno contra empresarios. Llega a su exageración cuando el gobierno llega a adquirir empresas que no tienen ninguna utilidad o ningún fin, vamos a decir, social o estratégico, como es el petróleo, como es la luz o como es el agua.
Simplemente, como ellos decían, y su eslogan de aquel tiempo era gastar para crecer. Es decir, si para poder crecer tenemos que gastar, pues hay que gastar. Si gastando e invirtiendo en empresas privadas que están quebrando, que quebraron, y evitar por tanto que haya desempleo y evitar por tanto que haya problemas, vamos a invertir en ellas, a rescatarlas, para que sigan produciendo, sigan trabajando, sigan generando empleos y demás tipos de situaciones. Le siguen inyectando dinero a la obra pública, pero sobre todo a lo que viene siendo las empresas públicas. Y como es obvio pensar, al final de estos gobiernos se generan otro tipo de problemas. ¿Cuáles son esos tipos de problemas? El gobierno gasta mucho, gasta más allá de lo que son sus finanzas públicas, de lo que puede obtener a través de los impuestos. Y tanto Luis Echeverría como José López Portillo pues cometen lo que se comete en todo el mundo. La forma más rápida de solucionar la falta de dinero, la falta de liquidez, como también suele suceder en las personas, pues son los préstamos. Solicitar préstamos, dar dinero, pero el caso de los países lo solicitan a los organismos financieros internacionales. De esta manera, tanto Echeverría como López Portillo adquieren una gran cantidad de préstamos, y como ejemplo de esto que significa y que a la postre va a causar la caída de este modelo económico, y nada más como un marco de referencia, en 1972, es decir, en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, la deuda pública que tenía México era de 7,070 millones de dólares. Repito una vez más, en el segundo año de Luis Echeverría Álvarez, del 72, la deuda pública que tenía México era la cantidad de 7,070 millones de dólares. A finales del 76, es decir, a finales del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, la deuda se duplicó a 14,449 millones de dólares, es decir, el doble. Esto hizo que entonces México se convirtiera en un país más subdesarrollado, como lo hemos visto, y más dependiente, que hizo que dependiéramos justamente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y obviamente del Banco Interamericano de Desarrollo. La economía, por tanto, se encontraba en total dependencia de organismos controladores de su deuda, ¿sí? Además que con los años se vino incrementando este tipo de deuda. De esta manera, ahí tenemos lo que fue el famoso desarrollo compartido, compañeros. Un choque con el sector privado, un problema que se tuvo y un exceso en el gasto público, en la inversión pública, que lo llevó a estos gobiernos a tenerse que endeudar más de lo debido, provocando serias crisis económicas, tanto al final de Luis Echeverría, como al final de lo que viene siendo José López Portillo. Veamos ahora, compañeros, en lo personal o en lo particular, los aspectos más importantes de cada uno de estos presidentes. Luis Echeverría Álvarez, en su gobierno, y con el afán de seguir el crecimiento de México, repito, inicia, o mejor dicho, consolida lo que es la adquisición de empresas paraestatales y el fortalecimiento del sector paraestatal. Si nosotros viéramos la lista de empresas paraestatales de aquel tiempo, yo creo que andarían cerca de las 500 empresas paraestatales, y como te lo he dicho, había de todo: industriales, comerciales, de servicios, en fin, en fin. Pero lo que no me preocupaba a Luis Echeverría Álvarez, y dado que heredó del modelo de desarrollo estabilizador y de Gustavo Díaz Ordaz, la represión y la inconformidad de la gente y de estudiantes con motivo del 2 de octubre del 68, es que Luis Echeverría, además de que está consciente del atraso educativo que tenemos, decía hacer una reforma educativa donde se refleja más que nada lo positivo de Echeverría en este sentido. Esa reforma educativa tiene por objeto crear una tercera universidad. Al ver la insuficiencia de la UNAM y del Politécnico, insuficiencia en el sentido de que ya no daban cabida a más gente, Echeverría crea la Universidad Autónoma Metropolitana para que aquellos jóvenes que no tuvieran oportunidad de ingresar a la UNAM o al Poli, al menos con esta tercera opción, pudieran continuar sus estudios de licenciatura y de alguna manera calmar lo que venía siendo el enojo de la juventud de aquel tiempo. Para también calmar a la juventud que además estaba irritada por la matanza del 2 de octubre, claro, los famosos CCHs, los colegios de ciencias y humanidades, porque ya para entonces, en los años 70,
las preparatorias 1 a 9 de la UNAM ya eran insuficientes. Ya no podían albergar a tantos jóvenes que querían ingresar al nivel medio superior. En consecuencia, como una estrategia política educativa, Echeverría crea el CCH y de esta manera los jóvenes de aquel tiempo pueden continuar con sus estudios, sobre todo dentro de lo que viene siendo la UNAM. Crea el CCH Azcapotzalco, el CCH Vallejo, lo que viene siendo Naucalpan, lo que viene siendo Sur y lo que viene siendo Oriente. Pero lamentablemente los CCHs son muy politizados. Se maneja mucho la ideología comunista, la ideología socialista, la ideología de Carlos Marx, la teoría del proletariado, la abolición del capitalismo, del patrón, del burgués, del capitalista, etcétera, etcétera. Y se convierten en focos, pues de, vamos a decir, de inconformidad, de rebeldía. Entonces, para contrarrestar los CCHs, Echeverría, y para poder más que nada evitar que la educación se convirtiera en un problema muy fuerte en su gobierno, aparte de los que ya estaban visualizando, y con el ánimo de ampliar nuestro crecimiento y acabar con el bajo nivel cultural en nuestro país como una marca que implica a los países subdesarrollados, crea los Colbach, los colegios de bachilleres, con el fin de que los jóvenes pudieran tener las opciones solamente de la prepa, de la vocacional, del politécnico y de los SHs, sino que ahora a través de este otro sistema de estudios colegios de bachilleres se pudiera satisfacer esa fuerte demanda de lo que venían siendo los jóvenes en lo que eran sus estudios de nivel medio superior, lo que venían siendo sus estudios de preparatoria. Pero también el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De esta manera, como podemos ver, al menos en lo educativo, México avanza. Al menos en lo educativo, en contraposición a lo económico, México progresa y llega a tener mayores instituciones públicas para satisfacer justamente la demanda de los jóvenes de aquella época, de aquel tiempo. Por último, para que esto nos quede bien visualizado lo que es esto, Echeverría Álvarez comete otro error, otra falla. Lleva a cabo la segunda matanza de estudiantes, pero ahora no en Tlatelolco, sino ahora en lo que viene siendo, compañeros, el rumbo de San Cosme, el rumbo de por allá de lo que viene siendo el Casco Santo Tomás, por el rumbo de la México Tacuba, donde se lleva la segunda masacre de estudiantes conocida como el 10 de junio de 1971, a través de los halcones, grupo paramilitar que prepara el gobierno para acabar con un mitin, una manifestación que en aquel tiempo se estaba gestando, con una marcha que iba a salir del Casco Santo Tomás hasta llegar a lo que era Gobernación y luego Palacio Nacional. Para llegar en lo que es la calzada México-Tacuba, lo que está la normal de maestros, el metro normal, ahí son atacados, son violentados por los halcones, que a la postre se confirma que son un grupo paramilitar preparado por el gobierno. Echeverría también, con el ánimo de ganarse a los estudiantes, visita a CEU y en CEU lo apedrean, en CEU lo corretean, en CEU lo hacen que salga, precisamente por los dos acontecimientos del 2 de octubre, y lo que viene siendo el famoso 10 de junio. Bueno, ahí está en lo personal, o en lo particular, lo que hizo Luis Echeverría Álvarez como presidente dentro del modelo de desarrollo compartido. ¿Qué es lo que hizo José López Portillo, presidente, que le sucede de 1976 a 1982? Bueno, López Portillo, además de continuar con las políticas ya mencionadas, de incrementar el aparato paraestatal, las empresas del gobierno dentro de la economía, aparte, compañeros, de fomentar las pymes o pequeñas y medianas empresas para contrarrestar a las grandes corporaciones o grandes corporativos industriales y capitalistas, inicia la llamada petrolización de México. Tiene la fortuna de que en su gobierno los precios del petróleo suben históricamente como nunca habían subido. El barril de petróleo llega a más de $100. Ese es un punto. Segundo punto, en la época de López Portillo se descubren en lo que es la costa del Golfo de México, lo que viene siendo estados de Campeche y de Veracruz, grandes yacimientos petrolíferos que hacen que México se convierta en una potencia exportadora de petróleo. México está de alegría, está de fiesta, porque México se va a convertir en uno de los países con mayor riqueza petrolera, dispuesto a exportarle al mundo y aprovechar la oportunidad que tiene de que el precio del petróleo llega a sus máximos históricos, y de hecho
López Portillo acuña la frase: vamos a prepararnos para administrar la riqueza del país. Y siguiendo con su lema, gastar para crecer no importa. Para poder crecer hay que gastar, hay que invertir. Y si ahorita el comercio nos da la oportunidad de que somos ricos en petróleo y poderlo exportar, pues señores, el dinero va que viene y va que fluye en lo que viene siendo nuestro país. López Portillo, ante este panorama que se le presenta, pues quizás comete el error de pensar que esto iba a ser eterno, o pensar que a lo mejor iba a tardar un buen tiempo, o por lo menos que durante sus sexenios iba a mantener esta situación. Con el dinero que se obtiene, López Portillo empieza, más que a pagar la deuda externa y más que a buscar el progreso, el desarrollo del país, se empieza a gastar, a gastar, a gastar. Sigue adquiriendo más empresas, vuelvo a repetir, pues que llegamos al extremo de que no son estrategias, no son fundamentales para la población en general. Sí, como ser propietario del Club de Fútbol Atlante, por muy bueno que sea y por mucho que haya estado en la primera división, pues en realidad los beneficios a la población pues no trae nada, a diferencia de generar un hospital, a diferencia de generar una biblioteca, un mercado público, pues simplemente no hay comparativo o no hay relación alguna entre con ese tipo de situaciones. López Portillo crea lo que viene siendo un mayor desarrollo agropecuario y crea un programa especial llamado SAM, que significa Sistema Alimentario Mexicano. La intención de López Portillo es lograr la autosuficiencia agrícola, es decir, que México ya no dependa de las exportaciones, de las compras que hace al extranjero sobre semillas, maíz, frijol, es decir, los artículos básicos, sino que México tiene recursos y tiene dinero gracias al petróleo. Vamos a invertir en el campo para que el campo vuelva una vez más a florecer y pueda producir todo lo que México necesita, y en consecuencia evitemos la famosa exportación o compra de artículos o materias primas a lo que viene siendo el extranjero. Para el gobierno de López Portillo se quema la Cineteca Nacional, es decir, el lugar donde se encuentran todas las películas a través de nuestra historia, desde la primera película mexicana hasta lo que era en aquel tiempo. Se dice que este incendio fue intencional, fue provocado por el mismo gobierno de López Portillo. Pues se dice que allí en la Cineteca Nacional, que es, vamos a decir, el almacén o la bodega donde estaban todas las películas y videos de nuestra historia, aparte de las películas comerciales, es que ahí estaba la película que el propio Echeverría mandó a hacer con motivo de la matanza del 2 de octubre, en donde un cineasta, un director profesional de esto, puso cámaras en los edificios contiguos a la Plaza Tlatelolco para tomar en vivo lo que había pasado realmente en el 68, ¿sí? Bueno. Pero como les decía yo a ustedes, al final, compañeros, al final, López Portillo se confió mucho en nuestro petróleo, se confió mucho en que todo iba a funcionar perfectamente bien, en que México iba a estar en la abundancia y que México iba a ser inmensamente rico, pero no contó que al final de su gobierno se presenta una crisis mundial. Esa crisis mundial implica que el precio del petróleo baja a sus niveles más bajos. Perdón por el pleonasmo. Llega a sus niveles, a su cotización más baja. Y México había cometido el error con López Portillo de basar toda su economía en los ingresos, en los recursos que el petróleo le había generado, le había dado. Como comprenderás, y por razones obvias, al bajar el precio del petróleo, simplemente los ingresos, las finanzas públicas se desploman. La moneda se devalúa. Las finanzas públicas quedamos de un superávit en un déficit. Y la deuda externa, al hacer esto y el dólar incrementar también su costo, pues entonces nuestra moneda queda completamente devaluada, sobredevaluada, y esto implica que entonces México haya crecido inmensamente su deuda externa. Ante esta situación se presenta una segunda crisis, aparte de la Echeverría al final de su gobierno, con José López Portillo. José López Portillo, en su último informe de gobierno, y con ánimo de poderse defender y con el ánimo de demostrar que él no fue el culpable ahora de la crisis, de la inflación, de la devaluación que sufre nuestra moneda, en donde los costos de las mercancías llegan a niveles altos, se llega a dos medidas.
establece la expropiación de la banca, es decir, nacionaliza todo el sistema bancario. Pues según su último informe, le echa la culpa a los bancos. Había que buscar un culpable. Había que demostrarle al pueblo mexicano que él no había sido el causante de esta devaluación, de esta crisis económica. Y como un último acto, vamos a decir casi de un moribundo, López Portillo emite un decreto en su último informe de gobierno ordenando la nacionalización, la expropiación de todo el sector bancario. Que en aquel tiempo, a diferencia de ahora, había muchísimos bancos, hoy son limitados. Banorte, aclaramos, es el único banco mexicano. De ahí fuera, todos los bancos de nuestro sistema son 100% extranjeros. Bancomer es español, Banamex es norteamericano, y los que tenemos, HSBC, Scotland, etcétera, son poquitos. Porque los bancos como Coppel y los bancos como Banco Azteca o FAMSA, se les llaman los bancos monederos o los bancos chiquitos. Porque ellos pues manejan, son bancos familiares, son bancos de cuantías pequeñas. Los de los bancos de miles de millones, los empresariales, son los que acabamos de mencionar hace rato. Bueno, en aquel tiempo, con motivo de la expropiación del sistema bancario por José López Portillo, Bancomer, Banamex S.A., que en aquel tiempo eran empresas privadas, sociedad anónima, se convierten en SNC. ¿Qué es SNC? Sociedad Nacional de Crédito. Entonces se convierte en Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, Banamex, Sociedad Nacional de Crédito. Todos los bancos que había, que hoy ya desaparecieron o que fueron fusionados por los bancos fuertes que hoy tenemos. En aquel tiempo existía un Banpaís, un banco del Bajío que todavía existe, pero nada más limitado en el norte. La banca Serfín, el Banco del Atlántico, Banpaís y no sé cuántos más bancos existían. López Portillo, por tanto, expropia y nacionaliza los bancos como primera medida para contrarrestar y para evitar justamente que siga habiendo devaluación y pérdida. ¿Por qué? Vienen los famosos capitales golondrinos, es decir, cuando el inversionista extranjero ve que un país entra en crisis económica, antes de que su capital también pierda valor, decide sacarlo del país y llevarlo a otro país que le dé mayores ganancias y todo, estabilidad de que no va a perder nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se descapitaliza completamente el sistema bancario. Los grandes inversionistas extranjeros, incluso nacionales, diríamos los malos mexicanos, deciden sacar su capital, su dinero, fuera de México, donde hay riesgo, hay peligro de perderlo o al menos de valer menos, llevarlo a otro país en donde puedan tener mejor inversión, mejores utilidades, etcétera, etcétera. Y para evitar esa situación, por eso López Portillo decide nacionalizar y expropiar todo el sistema bancario en nuestro país. Como segunda medida que establece López Portillo y contrarrestar la crisis económica y por tanto tratar de que esto no llegue a sus límites, establece el control del tipo de cambios. Y desde entonces se crea un rígido control de cambios para la compraventa de dólares de moneda extranjera. Como usted y yo sabemos o entendemos, pues ¿por qué es lo que hace que el dólar se cotice diferente? Que de repente 18, 20, 22, pues la demanda. Si en un momento determinado los mexicanos compráramos dólares y como locos compráramos dólares, es obvio que nuestro peso se va a devaluar, va a perder dinero, porque el dólar se va a cotizar a mayor, todos queremos dólar. Entonces como todos queremos dólares, entonces los bancos y el sistema financiero va a hacer que el dólar cada vez se cotice más alto, más alto. Y si hoy para cambiar un dólar tengo que manejar 20 pesos mexicanos, pues al rato con motivo de esto tendríamos todos que pagar 30 pesos para poder obtener un dólar. Para evitar esta especulación del dólar, del tipo de cambio, de que se cotizaba de un día para otro, subía, bajaba, bueno, más bien iba subiendo y subiendo, López Portillo al final decide establecer un control de cambios que hasta la fecha se mantiene. Desde entonces todos los gobiernos, con el fin de evitar la especulación, con el fin de evitar y mantener que el dólar llegue a cotizarse más alto que la moneda mexicana, que al final perjudique y afecta a la economía de los mexicanos y de todas las empresas, decide por tanto
establecer por parte del gobierno a través del Banco de México. Todavía el Banco de México pertenecía al gobierno y era conducido por el propio gobierno, implantar el control de cambios en nuestro país. De esta manera, López Portillo pretende con ello evitar que siga saliendo de México el capital tanto interno como externo, tanto nacional como extranjero, y vaciar nuestras arcas y provocar aún una crisis mayor que la que el país estaba viviendo con motivo de esas políticas que había implantado López Portillo y su antecesor, Luis Echeverría Álvarez. Para colmo de males, se crean en aquel tiempo las tasas de interés y llegan a ser altísimas. Es decir, las tasas de interés que se cobran con motivo de los préstamos, con motivo de la deuda externa, que como ya hemos visto, simplemente en el gobierno de Luis Echeverría se duplicó. De 7,000 millones de dólares subió a 14,000 millones de dólares. De esta manera, como podemos ver, al final, este modelo de salario compartido vino igual como los demás modelos, acabar mal, terminar mal, y por eso se acabó este modelo. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron que el modelo de salario compartido simplemente ya no funcionara? Entre otras, como ya lo dijimos, la inflación. Nuestra moneda se devaluó, nuestra moneda dejó de tener valor porque porque el petróleo ya no le daba ese soporte, ya no le daba ese valor a nuestra moneda por los altos ingresos que México estaba obteniendo con motivo de la venta de su petróleo. Y al caer, por tanto, el valor del petróleo, México dejó de recibir mucho dinero, muchas divisas, y en consecuencia nuestra moneda no tenía ese soporte de ingresos fuertes por control del petróleo, y esto va a provocar una crisis y consecuencia va a provocar una inflación. Es decir, va a provocar que entonces el gasto público a su vez se vea disminuido, se vea mermado, porque ahora ya todo es tan caro que simplemente las cosas no llegan a su nivel. Quienes vivimos en aquella época, compañeros, cabe decir que en aquel tiempo los salarios se cotizaban en 800,000 pesos quincenales mensuales. Llegamos a ganar incluso más de 1,000,000 de pesos. Al decirte que en aquella época la gente ganaba 800,000 pesos o más de 1,000,000 de pesos, donde todos éramos millonarios, podrás percibir entonces lo que significó la inflación y lo que es una crisis económica, compañeros. Si usted viera los periódicos de los años 70, de la época de Luis Echeverría, presidente de López Portillo, sorprendería que, por ejemplo, un kilo de jamón, un cuarto de jamón le costaba 2,000, 3,000 pesos. Imagínate, un cuarto de jamón, 3,000, 4,000 pesos. Unos pantalones te andaban costando unos 18,000, unos 22,000 pesos. Pues de ese tamaño era más o menos la crisis, la devaluación que se dio en aquel tiempo, lo que viene siendo México. Una de las causas, por razones estas, fue el déficit, los desequilibrios en la balanza comercial, el problema que tuvo estos gobiernos de que para poder subsanar esa situación de que nuestra moneda había quedado devaluada y de que nuestro peso no alcanzaba a cubrir los intereses de la deuda externa, ya lo dijimos, los gobiernos, como todos, empezaron a pedir créditos, préstamos. Como se dice coloquialmente, tapábamos un hoyo, pero abríamos un hoyo más grande. Y cada vez se hacía más grande, y entonces pasábamos de un hoyo a otro hoyo, a otro hoyo, y seguía profundizando lo que venía siendo la crisis económica. Este intervencionismo del Estado en la economía, esta creación de que el gobierno fuera pues casi dueño de un gran sector productivo, fue lo que dio motivos a que se generara y se creara con veros un nuevo modelo, el famoso modelo neoliberal, que al igual que los demás modelos que hemos visto, dieron pausa, dieron justificación, para que de esta manera se iniciara lo que venía siendo el modelo del neoliberalismo, que es el tema y el último tema que vamos a ver en nuestro curso de estructuras socioeconómicas. Un modelo que inicia en 1982 con Miguel de la Madrid Hurtado y que termina apenas un par de años en el 2018 con Enrique Peña Nieto. Un gobierno que se mantuvo durante 6 sexenios, durante 18 años, durante 36 años. Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari,
Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Un modelo que aprovechó esta crisis que vivió México al final de estos gobiernos llamados populistas, llamados de izquierda, llamados socialistas, para entonces implantar en nuestro país el famoso neoliberalismo. Porque los mismos gobiernos de Echeverría y de López Portillo dieron motivo y justificación al neoliberal. Y el argumento más fuerte del neoliberal es: ¿por qué México está en crisis y por qué México no logra su desarrollo? Porque el gobierno gasta mucho dinero, invierte mucho dinero en el sector paraestatal, gasta mucho dinero en la nómina de empleados, de trabajadores, de directivos, funcionarios públicos. Invierte mucho dinero en empresas que al final, como lo vimos en Carritos o en el Club de Fútbol Atlante, pues beneficios directos a la población, a venta de un hospital, a venta de una escuela, pues no los hay. Entonces se inicia la famosa reconversión industrial para que todo el sector público, todo el sector paraestatal desaparezca, justificando que si México vende las empresas paraestatales, incluyendo a Pemex, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad, se hacen cuentas alegres. ¿Cuánto costaría Pemex venderlo? ¿Cuánto costaría la Comisión Federal de Electricidad venderlo? ¿Cuánto dinero ganaría el Estado en lugar de estarlo perdiendo con motivo de los constantes pagos de mantenimiento, de nómina, de sueldos y salarios a los empleados y trabajadores de estas empresas, que para efectos prácticos pues no son productivas, no traen ningún beneficio a la sociedad? De esta manera México inicia un ciclo de 36 años, que es el modelo económico que más tiempo ha durado en nuestro país, y cuyos beneficios pues vamos a analizar, vamos a estudiar en la siguiente clase, para de esta manera terminar nuestro curso de estructuras socioeconómicas, esperando, o al menos deseándolo de corazón, que lo hayas entendido para efectos de tu examen y puedas por tanto acreditar lo que viene siendo dicho examen y por tanto tener ese documento tan valioso que tanto anhelas y que nuestro instituto trata de que lo obtengas de la manera mejor posible. Dejo a continuación un tiempo para que ustedes pasen a elaborar lo que viene siendo su examen de autoevaluación en base a lo que hemos aprendido del modelo de desarrollo compartido con Luis Echeverría Álvarez y con lo que viene siendo José López Portillo. Nos vemos por tanto, compañeros, en la última clase de estructuras socioeconómicas. Que estén muy bien y hasta luego.